Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, bueno, esta clase, mejor dicho. Como sabrán, ya soy Daniel Sánchez Cortés y hoy para esta clase de hoy, vamos a ver si terminamos el tema 6. Si no, pues sería para la siguiente clase, junto con el otro tema, ¿ok? Ya para finalizar. Y para finalizar el temario y para la última clase voy a ver si puedo pedir de favor si es en vivo, porque como les había comentado en el en vivo, si no para la última clase, o sí, mejor se lo comento una vez. Para la última clase, que va a ser la octava, que les pediré, si se puede, obviamente, que sea en vivo, para que el último trabajo que les pediré, sea ¿cómo se llama? un, ¿Cómo se llama esto? Que sea una investigación con todo lo que hemos visto de la documentoscopía, bueno, en sí, de todas las clases que hemos tenido de criminalística, con una investigación sobre un criminal, un, un asesino o lo que quieran, o lo que sea, o un caso, más que nada, mejor dicho, que sea, y que me lo narren con todo lo que hemos visto, más que nada, con todo lo que hemos visto. Y ese sería ya digamos, la última clase, ya digamos sea lunes o martes, y, y sería eso, más que nada. Entonces vamos a poner la diapositiva y comenzamos para a ver si lo terminamos en esta clase, si no sería para el siguiente, ¿ok? Entonces comenzamos, nada más denme bueno, entonces nada más déjenme hacerme un tantito pequeño. Ahí, ok. Entonces, como nos quedamos en la clase anterior, vamos a hablar ahora sobre el sistema automático de identificación de huellas dactilares, para abreviarlo AFIS, ¿no? Que son las siglas para Automated Fingerprint Identification System. Es un sistema informativo automatizado encargado de captar, consultar y comparar las huellas dactilares de un individuo de manera automática mediante la combinación de un sistema integrado de software y hardware, ¿ok? Es para más que nada en el sistema de computadoras o algo así, ¿no? Digamos, para que, por si tienen tus datos en la base de datos, para valga la redundancia, digamos, te pueden identificar mediante las huellas que tú mismo diste, para que, digamos, en caso de desapariciones, te puedan localizar, o te den de alta que estás desaparecido, y den las alertas, o en trámites, más que nada, para que te identifiquen, más que nada, que o no eres un deudor, o no tienes ningún, digo, antecedente en caso de que vayas a juicios o algo así, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Todo este sistema se basa en complejas técnicas dactiloscópicas, matemáticas y codificaciones que realizan comparaciones de rasgos de coherencia y correlación entre los distintos sistemas biométricos dactilares y una base de datos. Este sistema existe desde hace décadas, pero era un sistema manual que aplicaba como base la dactiloscopía, realizando fichas dactilares físicas, ¿ok? Entonces, como yo les había mencionado, esto ahora, en vez de ser puro manual y el papel y pluma, o sí, papel y pluma, ahora todo es digital. Actualmente es puro digital, y se pueden sacar la información ya con copias y con más información sobre todo lo que ha pasado, ¿ok? Y todo lo que puedas dar, más que nada, de información, ¿ok? Entonces sigamos. Ahora, esperen unos segundos. Ok, y me hago un poquito grande, ok, para que me vean mejor. Ahí, ok. Aplicaciones del sistema AFIS.
Este sistema es aplicable en dos grandes funciones, las cuales podemos ver a continuación, y van a ser estas. Aplicación electoral. Es utilizado para evitar la duplicación de votos, identificando y coincidiendo el acceso a la elección del usuario para cuando el sistema reconoce la huella dactilar, misma que se encuentra en una base de datos y corresponde a un usuario registrado, ¿ok? Esto, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, perdón, que más que nada sería para que, como dijimos, no, como se dice aquí, no haya duplicado votos una misma persona y que no sea, digamos, mm, digamos, en casos de cuando votamos por un presidente o por un gobernador, por presidente del municipal, que se vote, pero que no haya, digamos, doble votación o que en caso de un fraude electoral se vea quién puso o quién fue en sí el que puso más votos a su nombre. Ya con la huella se puede identificar y obviamente con un solo voto se va a poner más que nada. Se va a poner y así se evita tanto fraudes electorales como votos duplicados. Y seguimos con aplicación judicial. Esta aplicación es una de las más cruciales, ya que se implementa para procesos de criminalística y forense, teniendo un papel clave en la resolución de casos y la obtención de una base de datos de individuos que han cometido crímenes. Como pasa cuando son los registros de cuando llevan digamos, al arrestado ya a la cárcel o a los penales o a los centros de rehabilitación, que guardan sus datos en un papelito, ponen sus huellas en ese papel y se pueda, digamos, guardar esos datos, más aparte de todo lo que se tiene que recolectar en ese momento, y así se pueda, digamos, registrar en la base de datos para que por si vuelve a cometer un delito, ya esté registrado y que sea un proceso más fácil, pero ahora por otro método, otro tipo de delito que haya cometido, ¿ok? Entonces sigamos. Déjenme moverme para arriba, que puedan ver. A ver, ok, ahí estamos. Razones para usar el sistema AFIS. Fiabilidad. Es uno de los sistemas biométricos más maduros y en constante evolución para un mejor rendimiento y reconocimiento de cada huella, ¿ok? Entonces, como ya habíamos mencionado, se recolectan las huellas para que queden en la base de datos, se guarden más que nada para el uso de, para el uso de más datos por si la persona que se guardaron los datos causa un delito o quiera hacer una transferencia, o que no hacer transferencia, no, eso no, quiera hacer ¿cómo se puede decir? O pida, digamos, dinero a un banco, se pueda registrar en la base de datos si no tiene ninguna deuda, o en caso de documentos copia, que si vaya a ser un documento falso, se puede identificar con las huellas de la persona que, digamos, firmó, y con eso se pueda, se pueda identificar que es un documento falso. Pero eso se va a ver más al frente, ¿ok? Costo. Los costos de estos sistemas deben de ser calculados detenidamente, ya que hay diversas tecnologías en el mercado y se deben seleccionar la que se adecue a la necesidad en cuestión. Digamos aquí que más que nada los costos serían del sistema de AFIS, que digamos uno puede ser más confiable pero más caro, uno más confiable pero y más barato, o sea, menos confiable y más barato o más caro. Ahí dependiendo de la manera y de los sistemas que, digamos, quieran buscar, dependerá de los costos o más o menos así, de cuánto dinero valga ese sistema. Porque sí, los sistemas valen un dinero. No, bueno, dependiendo de igual de quién, vale más o menos. Tiempo. Es un aspecto muy a su favor ya que permite la detección de coincidencias en poco tiempo. Uno de los sistemas más rápidos en la actualidad es, como les había mencionado, buscan información en la base de datos gracias a tus huellas que anteriormente has adquirido, y con eso llevas
a un, a un, digamos, te pides un préstamo en un banco, ¿no? Te piden tus huellas o una firma, que eso se va a ver más al frente, te buscan en la base de datos. Si no debes dinero a otro banco o algo así, te lo cederán, pero pero en la búsqueda de datos te va a ser más rápido gracias al sistema AFIS. Y así, digamos, un, un, digamos, un proceso de horas se reduce, digamos, en una hora o en minutos, más que nada. Y con eso, pues, serían los procesos mucho más rápidos. ¿Ok? Entonces, sigamos. Sigan viendo. Ok, entonces ahora empezamos con grafoscopía y documentoscopía. Perdone. La grafoscopía es la ciencia forense que analiza la escritura, manuscritura, la escritura manuscrita, mejor dicho, perdone, con el propósito de determinar su autenticidad y autonomía. Su objeto de estudio se centra principalmente en las firmas, rúbricas y manuscritos espontáneos, las cuales constituyen, perdón, manifestaciones gráficas personalísimas. Fundamentos psico, psicofisiológicos, perdón. La escritura humana es considerada una huella neuromuscular, producto de procesos cerebrales complejos, coordinados, coordinación oculomanual y ámbitos socioculturales. Al igual que la huella digital, la escritura posee tres características esenciales: individualidad, cada persona escribe de manera única; inmutabilidad relativa, conserva sus rasgos esenciales a lo largo del tiempo, perdonen, perdón, y variabilidad natural. Nunca, nunca dos firmas de una misma persona serán idénticas, pero sí coherentes en su patrón gráfico. Aquí lo que vamos a ver en grafoscopía es más que nada como, déjame subirme, en grafoscopía sería esto. Como pueden ver aquí en la imagen, hay dos firmas iguales, pero obviamente son muy diferentes. Digamos, ahorita como empezó, aquí escribió, digamos, como se ve aquí, no sé si se alcanza a ver, como no llega a la parte final de la parte de la J cuando lo escribió. Aquí no llegó, pero acá sí. La O es diferente al momento de curvear, la H se movió más, digamos, y la N pues sí, terminó bien, ¿no? Y la S también, como empezó aquí, y pero como empezó acá. Entonces, eso es lo que vamos a ver en grafoscopía, ¿ok? Entonces, sigamos. Técnica de análisis. El perito grafoscopista, perdón, emplea diversos métodos: morfología de letras, formas, tamaños, proporción, inclinación, dinámicas del trazo, presión, velocidad de espontaneidad, factores secundarios, enlaces, uniones, gestos tipos, gestos tipo, perdón. Comparación. Análisis entre escrituras indubitadas, auténticas y dubitadas, sospechosas. Tipos de falsificación. Imitación servil, copia detallada y lenta. Imitación libre, reproducción general sin exactitud. Calco. Uso de papel carbónico o guía de luz. Autoplagio, falsificación de la propia firma en contextos distintos, ¿ok? Entonces, permíteme unos segundos. Vamos a subir tantito acá. Y más que nada, vamos a utilizar por fin esto. A ver, déjame moverme aquí. Ok. Y digamos, ¡uy! Por fin voy a utilizar esto. Digamos, voy a hacer mi firma, ¿no? Que es así, ¿no? Esta es mi firma, digamos. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, no, la voy a hacer un poquito más grande. Ok. Esto es de... Bueno, digamos así, ¿no?
digamos así, ¿no? Así se hace, ¿no? Mi firma, digamos así como vieron y así, ¿no? Pero vamos a hacerla otra vez. Así, así es como dicen, no hay comparación, pero va a ser la misma firma que se me va a utilizar. Como se puede ver, la hice así y así, diferentes, pero obviamente va a ser la misma firma que va a tener la misma identidad, pero obviamente no va a servir. ¿Por qué? Porque esta va a ser la firma original y esta va a ser la copia. Como pueden ver, aquí no terminé bien. Aquí, digamos, me equivoqué y lo moví un poco. Y aquí, pues, obviamente lo hice bien. Pero, obviamente, como lo hice bien porque me había equivocado, ahora este va a ser el plagio, más que nada. Y así se puede identificar más que nada una firma falsa o que se te compare, o que se, mejor dicho, que se compare una firma en un documento falso. Igual dependiendo, igual como se ve aquí, ay, ya no, bueno, luego lo limpio. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí. Luego lo limpio. Si no, busco otro de estos. Bueno, entonces, como pudieron ver ahorita en esta muestra que les hice, este, como se ve, como lo hice de forma grande para que vieran, ahí se mostraría la morfología de la letra, que sería la forma de cómo le hice, el tamaño de que le hice, la proporción que le hice y la inclinación, porque también se veía que estaba así, uno, pero el otro estaba más o menos así, un poco más, menos inclinado. La presión es lo que hice, la presión es lo que hice al momento de, pues para que se vea y que por si me falta tinta, se vea que sí lo hice bien o algo así. La velocidad ahí se vio también cómo la hice, porque una me equivoqué y digamos me tardé en hacerlo, porque no me acordaba cómo lo hacía, y, y en la otra, que digamos que es la falsa, este, se vio que lo hice más rápido, porque ya no me había equivocado, ya vi cómo hice el anterior y pues por hacerlo más rápido me equivoqué, ¿ok? Permítame unos segundos, porque no veo. Sí, 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 está prendido. Y la espontaneidad también es como, digamos, el tiempo que te tardas en hacerlo, ¿ok? Y en los enlaces, como se vio, porque no bajé, ¿cómo se llama? Porque no solté el plumón, o porque lo solté en un momento y se ve trozado. En las uniones, pues como se vio ahí, ya no junté tanto el, el plumón. Y en los gestos de cómo moví la mano, más que nada. ¿Ok? Aquí, aquí se va a analizar con la comparación, como les mencioné, la comparación, ahí se va a ver la duditativa, que es la que me tardé, digamos, esta, otra vez, me tardé en esta, y la dubitativa, que es esta, porque no me tardé. Eso sería la sospechosa. La auténtica sería esta, la que tengo aquí atrás, y la dubitativa sería esta, la sospechosa. Y de aquí pues entraría, como lo había dicho, en una copia detallada y lenta, aunque hay diferentes formas de hacerlo, porque me tardé en hacer la original y la falsa me tardé menos. Pero eso igual dependiendo de qué casos. Imitación libre, pues sería, como le hice aquí, igual. Uno me tardé y modifiqué un poco, y el otro pues ya lo hice mejor, ¿no? Mejor pongamos que esta es la buena y esta la mala, ¿ok? Digamos. Uso de papel carbónico o guía de luz, que sería en calco. El papel carbónico es cuando, bueno, yo en mis tiempos de juventud, en esos de 10 años o algo así, luego dibujaba, pero como no me quedaban como quería yo el dibujo, siempre agarraba una hoja de calca, mejor dicho, una hoja para calcar y un papel carbónico. Y con eso ponía la imagen arriba del papel carbónico y empezaba pues a repintar o irme en la línea, como era el dibujo o algo así. Eso es lo que es el papel carbónico. Recopia a la hoja calca todo lo que tú hiciste en esa hoja calca, digamos rayones, digamos, seguiste las líneas de un dibujo y en este caso de la grafoscopía es
el movimiento de que hiciste de la firma, ¿ok? Pero obviamente se va a ver porque es una copia detallada y lo hiciste lentamente para no equivocarte. Y pues aquí como el autoplagio, falsificación de la propia firma en contextos distintos, digamos, utilicé esta firma para esta firma que es la original, digamos, este, para un documento de una vivienda y esta, lo utilicé para la misma vivienda, pero digamos que es la falsa, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro y, y espero que me hayan entendido más que nada, ¿ok? Entonces, sigamos. Déjenme, ay, disculpen, ahí estamos. Grafos, bueno, sigamos con el mismo tema que es grafoscopía y documentoscopía, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la documentoscopía. Es la ciencia que estudia el documento en su integridad física y técnica, abarcando papeles, tintas, sistemas de impresión, sellos, laminados y elementos de seguridad. Sus áreas de estudio serían composición del papel y fibras, naturaleza y envejecimiento de tintas, sistemas de impresión, que es el offset, tipografía digital, etc., ¿no? Medidas de seguridad, que serían los microtextos, hologramas y filigramas. Perdón, ahí puse una N. Alteraciones comunes, que sería el borrador, que serían mecánicos o químicos, digamos, pues digamos, ¿cómo se llama? La goma o una tinta, la tinta que ¿qué le dice para cuando nos equivocamos? Disculpe. Adiciones e inclusión de cifras o datos. Aquí no tengo muy bien claro cómo es, pero creo que es más que nada en el documento, más que nada que te ponen más datos para que, digamos, se vea más y que, digamos, en casos de que estás cansado o así tengas que tener un documento, no leas más y digamos que te ponen cifras falsas, ¿ok? Interpol Interpolaciones, ¿sí? Inserciones entre renglones, digamos, te ponen un renglón que va y otro, digamos, que se vea en el documento literal una línea o algo sobrescrito. Sería lo de las interpolaciones, que se ve como que escribiste algo encima del documento oficial. Sustituciones, reemplazo de páginas o imágenes, eso ya es muy típico en la documentoscopía, de que pongan páginas de más o te cambien las páginas o imágenes que no tienen que ver al caso y todo eso, ¿no? Y falsificación integral, creación total del documento, que sería, pues, como dice, te duplican o te crean el mismo documento, pero obviamente con, no con todos los datos o con más datos, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí igual en la imagen, más que nada, aquí se nota las diferencias de una firma, como les mencioné aquí y acá y aquí. Bueno, digamos. Como se puede observar, aquí presionaron bien la pluma, se nota como las formas y las figuras, digamos, de la firma están, digamos, bien, y aquí se nota como no presionó nada la firma, no juntó las letras o las formas, se pasó de más o lo inclinó más y con eso pues eso sería una forma de falsificación de una firma, ¿ok? Entonces sigamos. Déjenme moverme acá para que puedan ver bien, ¿ok? Y entonces aquí sería herramientas modernas. La luz ultravioleta o infrarroja, aquí cuando digamos firmas, aquí tienes una pluma, pero vas pegando la cosa más, la mano, ahí pueden ver los movimientos que hiciste con la mano, con la pluma más que nada aparte, y con eso se ve que dejaste huellas, más que nada, en el documento falso, o bueno, sí, en el documento falso. Microscopía comparativa, es como se ve en la imagen anterior, aquí se demuestra de que aquí lo hiciste bien y aquí lo hiciste mal, digamos.
o este fue el malo y este fue el bueno, porque aquí se ve que está junto, pero este no, y tal, ¿no? Espectro, espectroscopia, y ese no lo tengo tan bien. Si me lo dejan checar en otra clase, se los podría platicar y más que nada. Y pues en sí no tengo claro qué es espectroscopía, ¿ok? Software digital, pues digamos la firma electrónica, bueno, la firma que haces en máquinas que te piden firma, pero no tienen hoja o algo así, ¿no? Inteligencia artificial también que aplica a, la de- a la detección de patrones de falsificación y análisis de firmas electrónicas, ¿ok? Entonces, como les había comentado antes, aquí se puede identificar más que nada las formas de cómo se puede hacer una firma real, cómo puede ser una firma real y una falsa, por el tiempo que te tardas en hacerla o más que nada en los momentos de, de la falsificación. Digamos, en documentos se tardó en hacer el documento de 1 millón de pesos a de transacción a, un, a una empresa X, ¿no? Para material y todo eso, ¿no? Pero, pero en el documento firmaron el, el presidente de la empresa y el sujeto que envió el dinero, ¿no? Y la falsificación ahí entraría con otro documento igual, pero que nada más esté o firmado por el presidente de la compañía o firmado nada más por el que envió el millón. Y también la forma de cómo firmaron, como se puede mostrar aquí otra vez, porque son diferentes formas, se equivocó, pero pensando que él lo hizo bien y todo eso, ¿ok? Y eso sería una forma de falsificación, ¿ok? Entonces sigamos. Diferencias y semejanzas. Grafoscopía responde a las preguntas quién escribió o quién firmó, ¿ok? Entonces sería sería más que nada en sí, en casos de delitos de falsificación, más que nada. Y documentoscopía responde a la pregunta, ¿es auténtico este documento en su soporte material? Aquí, como se dice, el documento en sí es uno falso y uno bueno, se identifica cuál es el falso y cuál es el falso y cuál es el verdadero, mediante, digamos, la espectroscopía, la microscopía comparativa o la luz ultravioleta e infrarroja, mejor dicho. Ambas disciplinas se complementan en los dictámenes de autenticidad documental, otorgado una visión integral y científica. ¿Ok? Entonces creo, creo que quedó más entendible esta parte. ¿Ok? Entonces, continuamos. Aplicaciones jurídicas en lo penal, que serían donde se van a ejecutar, que serían fraudes, extorsiones, falsificación de documentos oficiales. En lo civil, que serían testamentos, contratos y reconocimiento de firmas. En lo mercantil, que sería análisis de cheques, pagarés y títulos de crédito. En administrativo, que sería control de licencias, identificaciones y cédulas. Y en lo laboral, que sería autenticidad de renuncias o documentos firmados bajo presión, ¿ok? Aquí, pues digamos, en fraudes, extorsiones sería, digamos, cuando agarran cuando te extorsionan por teléfono o te extorsionan físicamente, que pagues, que tengas que firmar esto, porque si no van a matar a un familiar que tienen secuestrado y no. Y tienes que firmar para que me llegue el dinero de tu cuenta de banco, ¿ok? Sí, espero que se me haya quedado entendido esa parte. No se ha apagado, ok. Ay, es que no sé cómo acomodarme acá, porque se me cae el En lo civil, pues como dice aquí, testamentos, contratos y reconocimientos de firmas. Aquí sería más que nada en testamentos cuando el familiar o los familiares quieren su parte, pero el abuelo o el familiar que haya fallecido haya dejado, pues digamos, dinero, viviendas y todo eso.
hayan firmado aparte para que el documento, digamos, el original, entre muchas comillas original, sea ese, pero que ya esté firmado, y eso sería más que nada un documento falso, porque obviamente el verdadero lo tiene el abogado o digamos la persona de confianza de la persona que ya ha fallecido, ¿ok? Pero ellos ya firmaron o pusieron su firma aparte o, o fue subido digamos, para los familiares el documento y ellos hayan agregado su firma, este, para que ellos tuvieran su parte cuando obviamente no la merecen. En la Mecate pues serían los cheques, que luego pueden ser fraudulentos o falsos, los pagarés y títulos de crédito, que es casi más o menos lo mismo que un cheque, ¿ok? Disculpe. Y más que nada sería ahora en lo administrativo el control de licencias, más en licencias se refiere a licencias de salud, de licencias de, digamos, más que nada en sí, se habla de empresas para que paguen la luz y todo eso, ¿no? Pues que manden los documentos falsos, que ya estén firmados y que digan que ya estén pagados, ¿ok? Creo que sería más o menos así en lo administrativo, ¿ok? Espero que sí se me haya entendido. Y en lo laboral, pues sería necesidad de renuncias o documentos firmados bajo presión, que sería más que nada cuando digamos que sería lo mismo que una extorsión o en necesidad de renuncia, que serían fraudes, igual en extorsiones para que te firmen una renuncia cuando tú quieres salir del lugar, porque si no, te van a pagar, porque si tú renuncias, te tienen que pagar más, te tienen que indemnizar bastantes cosas y cuando tú firmas una renuncia no te dan eso porque tú estás renunciando voluntariamente, entre muchas comillas, pero obviamente es bajo presión. O sea, te están presionando para que tú firmes algo que no quieres firmar porque, digamos, no tienen dinero, entre muchas comillas, pero salen en sus Rolls Royce y todo eso, ¿no? Entonces, espero que haya quedado bastante claro bien este tema. Es muy complicado de explicar, pero espero que sí me hayan entendido, que más que nada les haya explicado bien este tema. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora déjenme volver aquí. Disculpen. Ok, entonces sigamos. Análisis grafoscópico de la escritura. La grafoscopía es una disciplina pericial que se encarga del estudio y análisis de la escritura manuscrita, con el objetivo de verificar la autenticidad de firmas y documentos, lo que ya hemos platicado en anteriores diapositivas. Es una herramienta fundamental en el ámbito judicial y ya que permite determinar si un escrito ha sido falsificado o si corresponde realmente a su autor. ¿Qué es un perito en grafoscopía? Bueno, digamos, el perito grafoscópico es un especialista capacitado para emitir dictámenes sobre la autenticidad de escrituras y firmas en el marco de procedimientos judiciales, administrativos o privados. Entre las principales funciones destacan analizar firmas o textos manuscritos para comprobar si ha sido realizado una persona en concreto, detectar falsificaciones, alteraciones o manipulaciones en documentos, emitir informes periciales que se presentan como prueba en juicios civiles, penales o laborales, ratificar su dictamen en sede judicial, perdón, explicando de forma clara sus conclusiones ante el juez, ¿ok? Entonces, más que nada en sí, el perito grafoscópico se determina hacer todas estas investigaciones, lo que hay aquí, todas las investigaciones que hemos hablado, que es lo de la documentoscopía, la firma, documento si no fue manipulado, y más que nada sería eso, su función más que nada. Y aquí como podemos ver, aquí se analizó la firma verdadera y una firma falsa. Aquí digamos, la primera detección que sería la J, digamos, creo que es una J, que no está bien posicionada o que está mal hecha, como dice aquí, porque aquí se ve digamos, ay, ¿cómo se dice?
un semicírculo más ancho que el de arriba, y aquí pues terminó un minicírculo, una circunferencia muy pequeña a comparación de esta. La I la hizo más chiquita que acá, digamos, y aquí pues digamos en el manuscrito lo hizo aquí la Z o en sí una otra letra, pero aquí lo hizo muy diferente, se nota leguas. La A la hizo más grande acá que acá, la U pues la hizo más junta que acá, y básicamente aquí se nota que esta es la firma falsa y esta es la firma verdadera y esta es la falsa, ¿ok? Y aquí se demuestra cómo se hizo, ¿ok? Entonces sigamos. Elementos constitutivos o formales en la escritura. Estos elementos son los trazos y el rasgo. Ambos constituyen la morfología general de la escritura. Son fundamentales y sin ellos este acto no se lleva a cabo. Antes de examinar los factores constitutivos, es importante localizar en la estructura de la grafía, mejor dicho, las siguientes tres zonas, superior, media e inferior, ¿ok? Como se puede ver en esta imagen, sería superior, zona media y zona inferior. Como, cómo se llega a colocar cada letra, aquí como se dice grafología, aquí va, digamos, la G va en medio y zona media y baja, digamos, la R va una parte superior, pero en sí toda es media, la O, digamos, igual va en medio, la F sería, digamos, sería todas las zonas, la O igual en medio, grafos, grafo, la L sería más que nada zona superior y media, la O igual es media, la G media y baja, la I pues la tilde es superior y media, y la A que sería en zona media, ¿ok? Entonces sigamos. Y aquí como se, perdón, aquí como se puede ver también sería una parte que se llama ampas y jambas. Eso se va a ver un poquito más a frente. Los elementos constitutivos se dividen en trazos y perdón, los trazos se dividen en ambas y jambas, que sería más que nada en jambas sería ambas, perdón, ampas, por así me sale la letra, la palabra, que sería cuando el trazo parte de la línea horizontal en dirección hacia arriba, ¿ok? Digamos esto, ¿no? Que va así y sale aquí primero y así, ¿no? Que va así, ¿no? La O va girando así, ok, ¿no? Creo que sí me llegué a entender. Si no, permíteme unos segunditos, déjenme ir por algo. Mejor así, disculpen, mejor así. A ver, voy a hacer un poquito para atrás para que chequen y les muestre cómo en sí se hace. Ok, digamos, escribimos un hola, ¿no? Digamos que empieza así, ¿no? No sé cómo se escribe así, ¿no? La O, así no, hola. Aquí esto es lo que es un ampas. Esto es un ampa. Esto. Que se va para arriba, más que nada la letra va para arriba en sí. Eso es un ampas. ¿Ok? Entonces, y el jamba sería más que nada cuando el trazo parte de la línea horizontal hacia abajo. Que sería, que sería más que nada esto. Digamos, lo que se ve en la G, en la F y en la otra G. Digamos, gracias, ¿no? Digamos un gracias, ¿no? Esto es lo de las jambas. Esto es ampas y esto es jambas. ¿Ok? Entonces, espero que se haya visto bien. Y más que nada, les haya, pues digamos, les la hayan entendido, ¿ok? En el caso de los rasgos, son líneas utilizadas en las letras como complementos. Se clasifican en
A, punto de ataque o inicia el sitio donde comienza el trazo, digamos, como se vio aquí en el inicio, que le hice para arriba la H, o inicié como una cobertura para la O, entre digamos, o el círculo de la G. Punto final, que sería más que nada donde termino de utilizar el plumón. Donde terminé, mejor dicho, donde terminé el punto. Y el enlace son las líneas que vinculan una letra con la otra. Como dice en la H, utilicé, pues digamos, la H y la conecté con la O para hacer el O. ¿Ok? Es relevante considerar que también existen rasgos que se consideran fundamentales para la identificación, perdón, del autor en un texto o firma. Se le llama rasgos peculiares y pueden aparecer o no, ya sea al inicio, en medio o al final de una gráfica. Y ser alteraciones intangibles o notoriamente, ¿ok? Entonces creo que quedó más que claro este tema, en esta parte del tema, y como podemos observar, ahora me voy a hacer para acá, aquí digamos el botón que empezaría de acá para hacer la letra, pero se notaría cómo se acumuló más tinta en el lugar para hacer y rompió, mejor dicho, la tinta, o rompió el botón para que formara la letra, ¿ok? Sí, perdón. El arpón, que sería más que nada en letras grandes, pero con términos de punta, como la T, como se muestra aquí, que hace como un mini ganchito, ¿no? Un mini garfio. Como que se ve aquí en la G, igual. La gasa sería más que nada cuando termina así, digamos, se acumula más, se acumula más tinta al finalizar el semicírculo, digamos de aquí de la R, como se puede ver aquí en la imagen, y la lanzada, que sería el rasgo curvo que se muestra en la misma letra para rodearla o enlazarla, como se ve aquí en la D. Bueno, yo en mi caso yo empiezo desde acá haciendo el semicírculo para terminar para arriba y terminar hacia abajo. Eso es una lanzada, ¿ok? Digamos, mejor se los muestro. A ver, sería más o menos así, ¿no? Esta es la lanzada. Esto, 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 más que nada, ¿ok? Entonces sigamos. Uf, a ver, sigamos. El bucle, pues como se mostró en la O, y también como se está mostrando en esta O, es cuando, digamos, vas haciendo la O, pero en mi caso, y en bastantes casos, remarcan más la O para terminar en una punta más que nada. Eso sería el bucle, más que nada. Ojal sería pequeña abertura redondeada que aparece como adorno de la letra, semejante a un ojal, ¿ok? Aquí como se ve en la F, se ve, digamos así, termina así, ¿no? Como se ve aquí, en la, digamos, F o, no sé, digamos, una B grande también, que digamos en la curvatura. Al finalizar aquí, como le hace acá así, termina así, ya, ok, ¿no? Como un mini círculo que queda en medio, ¿ok? Para seguir con otra palabra. Ay, disculpen, déjenme tomar un poco más de agua. El arco, pues como se vio en la D que hice, en esta D, abrí desde ahí para hacer la lanzada y terminar con un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con un gancho o un arpón, ¿no? Para que pudiera seguir con otra palabra. Ese sería el arco, pero en sí el inicio de acá, de la T,
empecé desde abajo para hacerle así. No sé si me llega a entender, sino como se ve en la imagen, empieza a destacar desde un arquito y empieza así, pero no lo junta. Más que nada, eso es lo importante, no lo junta. Y empieza desde abajo con la E, aunque yo en ese caso, en mi caso, yo no, yo ahí rompo y empiezo con la otra letra, así como se ve en la E, así. En la escuela sería más que nada el inicio, digamos, de la G, de la, ahí, perdón, el inicio de la G, que es esta, la parte de acá, el inicio. Esta es la escuela, el inicio. El patín, pues digamos, es cuando hacemos el 1, pero queremos poner la parte de abajo para que se vea que es un 1 o, no, o una I, y no una I, mejor dicho. Ay, disculpen. Ay. La tilde, rasgos pequeños y horizontal que completa a la letra, por ejemplo, en la H, en la T o en la, digamos la tilde que es esta línea, para que no sea una L o doble L o una B invertida, ¿no? En caso de la A. Esa es la tilde para terminarla. Yo, en mi caso, yo al final pongo resultado y al final pues agrego la línea de la T. Esa es la tilde. El ángulo es la forma de cómo haces digamos, la U, la B, pues así letras que digamos que empiezan desde abajo, ¿no? Digamos que quieras hacer una U y te sale una B. La curva se presenta en el cuerpo de letras como la S, que sería más que nada que lo curveas un poquito por el manejo de tu mano o algo así. Y la espiral sería, digamos, para el decoro de una letra, como se ve aquí en la A, empiezas así, como una espiral y terminas así con la tilde. Ok, entonces sigamos. Déjenme bajarme o pasarme para acá. No, sí, mejor aquí. Y ahorita les dejo ver la imagen. Y ya por último vamos a hablar sobre los nodos. Espiral incompleta, como se ve aquí en la F, que generalmente aparece en el punto de ataque, o sea, para iniciar así. Y hacer una tilde diferente, así, digamos, o también, como se ve aquí en la F, empieza desde acá, así se puede regresar y terminar con la punta, con un ganchito o algo así, y con la tilde. Línea regresiva sobre sí. Ay, disculpe. Son las líneas verticales que se trazan de arriba hacia abajo y retornan de abajo hacia arriba sobre sí mismas. Como, pues, digamos, como le dice aquí en la H, ¿no? Se demuestra que empecé así, pero le dice, empecé de arriba hacia abajo y empecé otra vez de hacer para arriba para hacer la tilde y terminar haciendo de un arriba hacia abajo otra vez, ¿ok? Como se ve, como en la H que hice. Y déjame hacerme para arriba. Y por último vamos a hablar sobre el óvalo. Son los ojos de la letra que se sitúan en la zona media de la escritura. Por ejemplo, las letras Q, P y B. Digamos, este mini óvalo, que no termina, pero resalta un poquito, como se puede ver aquí en esta P, o en esta P que se resalta un poco, porque no terminó de ser la forma circular en sí. ¿Ok? Entonces, sigamos. Disculpe. Ay, voy a tomar un poco más de agua. Tengo seca la garganta. Ok, entonces, sigamos. Estudio de firmas. El análisis de firmas es un enfoque específico de la grafología. Perdone. Ok, nada. Un campo dedicado a analizar la escritura a mano mejor dicho, para obtener una idea de la personalidad del sujeto. Esta ciencia se basa en la idea de que muestra escritura que muestra escritura tiene miles de rasgos posibles que reflejan aspectos de nosotros mismos. La eficacia de esta práctica ha sido cuestionada en el pasado, pero estudios recientes muestran que tiene mérito después de todo. Por lo tanto, para asegurarse de que
creas una firma que refleje con precisión tu personalidad, sería bueno que te familiarizaras con los puntos más finos de este fascinante campo de estudio, ¿ok? Como se puede ver aquí, digamos, ¿cómo lo podemos plantear? Supongamos que esta persona que se apellida Martín o Martínez hizo estas formas porque es un médico. Por eso le haces las señales de como el pip, pip, la máquina que hace los soniditos, el pip, pip, y lo hizo formas así. Por eso se ve las letras más grandes y más rectas, como en la máquina de los sonidos cuando, digamos, estás conectado a la máquina, digamos, de esa forma. Digamos, igual aquí, que, bueno, más que nada en sí la firma o la firma que ustedes tienen o van a conseguir o quieren modificar, sea porque ustedes sientan algo por esa firma. No me refiero a que sientan este amor y todo eso, ¿no? O puede que sí. Y que esa firma les recuerda a una persona o como dice aquí, un rasgo familiar, un rasgo personal, que por eso hicieron esa firma. Digamos, es la firma que tuvo tu abuelo de hace tiempo, falleció, tú lo viste fallecer y le quisiste, digamos, no hacer la misma firma, pero, o hacer la misma firma, pero ahora con tu nombre o digamos que algo que le diferencie de la firma más que nada y que esa sea tu firma por esa persona, por tu familia que falleció y más que nada sería eso, ¿ok? Entonces sigamos. Déjenme bajarme tantito. Aquí mismo. El acto de firmar puede dividirse en dos tipos de movimiento. Movimientos gráficos, o sea, los visibles, son aquellos que se materializan en el soporte y pueden ser, ay, perdón, me estoy durmiendo, y pueden ser analizados mediante métodos, tradiciones de documentología o estáticos. Movimientos no gráficos, invisibles o aéreos, o sea, los que haces así rápido, ¿no? Comprenden los movimientos preparatorios y definición del trazo, la velocidad, la presión ejercida y otros factores dinámicos que no quedan reflejados en el papel, pero pueden registrarse como técnica con tecnologías digitales, los dinámicos, ¿ok? Entonces, como, ahora me dejan subir, aquí serían los visibles, que digamos que esto tú lo hiciste a mano, o sea, todo lo haces a mano, y digamos que esto o lo hiciste rápido o lo hiciste lento, pero obviamente va a ser algo visible en la firma. Aquí colegio de no sé qué, ¿no? Esta es la D que, digamos, la D fue un fallo tuyo, o sea, se te movió la mano y se hizo más. Eso quedaría igual de la manera, más que nada. ¿Ok? Entonces, permíteme unos segundos. Segunditos. Bueno, disculpen por el corto, es que me hablaban y ya volví. Nomás fue un poquito de tiempo, ¿ok? Entonces, nomás déjenme hacer esto pequeño. Y pues sí, como les mencionaba sobre el movimiento de gráficos y los no gráficos, pues como se puede ver aquí hubo una equivocación mediante la escritura, como la D, o tal vez sea una O y una L, pero se ve más una D. Y aquí sería que, bueno, más que nada aquí para fijarnos, es que sí se ve como el movimiento hizo la persona al firmar o al escribir. Y aquí en los no gráficos, digamos que hizo esta firma súper rápido y se equivocó en una parte, ¿no? Digamos en esta parte donde en donde se lanza la P, así, ¿no? Empieza así, así y termina así, ¿no? No sé si me llego a explicar en la imagen donde se ve que digamos se tardó y no lo hizo rápido y sin la presión tan ejercida con eso, con lo de, por eso son, digamos, un factor para que con las nuevas tecnologías, se puedan identificar, porque a simple vista a veces no se puede ni identificar qué letra es. Bueno, entonces, sigamos. Déjeme hacer una para acá. Ok. El avance de la tecnología
ha permitido el desarrollo de herramientas como tabletas digitales y software de análisis biométrico que pueden registrar los, ¿cómo se llaman? Disculpen, los movimientos no graficados con alta precisión. La incorporación de estos métodos complementa el análisis documentológico tradicional y fortalece la validez de las pericias. Si bien muchas investigaciones se han centrado en las indicaciones estáticas y dinámicas de comportamientos como comportamiento conocido o autógrafa, existe poca investigación empírica sobre la identificación de dichas escrituras. Ay, perdón, mediante el análisis y la comparación de parámetros y cinemáticos intrafirma no visibles. Actualmente, con el uso del software de captura análisis, el profesional puede analizar de manera objetiva los movimientos no gráficos. Ay, perdón, disculpe. No llego a entender muy bien del todo esta parte, ya que pues habla en sí de los autógrafos y todo eso, pero igual como le vamos diciendo acá, se puede emplear, déjenme moverme, se pueden emplear las diferentes formas de movimientos gráficos para identificar más que nada, digamos, en una firma, al escribir o en un documento o algo así, se puede identificar digamos, en documentos falsificados o firmas falsificadas el momento exacto o, o la forma de cómo fue falsificado ese documento o esa firma, ¿ok? Entonces, y como gracias a, también dice las nuevas tecnologías, aquí ahora, digamos, en sus tiempos tenemos que firmar una hoja y de ahí se formarían los fraudes. Pero ahora actualmente existen estas máquinas, que creo que les había mencionado anteriormente, que, que es una pizarrita electrónica digamos, ¿cómo se puede decir? Sin luz o a veces con luz, y esa plumilla que escribes tú ahí, tu firma, o pones ahí tu firma, y se registra en la computadora, más que nada para que, digamos, no falsifiquen, o, sí, no, o sea, un método más de protección, como se ve aquí, digamos, en esta parte de acá. Entonces, sigamos. Déjame verme. Disculpen. Elementos de captura, como ya había mencionado, perdón, que es el método del welcome to, y el lápiz igual de la pizarrita. Y aquí les dejo algunos software de pago y un software gratuito que se llama egraphic.plus y Alan Forensing. Eso. Y aquí vamos a hablar sobre el Welcome to 530. Utiliza tecnología electrostática activa para detectar la posición y la presión del lápiz en la pantalla, permitiendo una captura natural de firmas con 1024 niveles de sensibilidad perdón, al levantar el elemento escrito de soporte, digamos de la tableta u hoja, el individuo dejará un trazo aéreo o no gráfico. O sea, esto, digamos, escribiste así, como se ve aquí en la imagen, escribiste de maneras erróneas, pero la máquina te la va a componer, digamos. Digamos, si intentaste hacer una I, pero en una R, sí, intentas hacer una I, pero te apareció como R, pero en la máquina te lo pone como I. Cuando el elemento escrito supera el 1.5 centímetros de altura respecto al soporte, se genera un trazo periférico, o sea, así como se ve aquí, Colegio de Criminalística.
y así se puede saber qué es lo que escribiste y qué manera escribiste. El objetivo de este artículo es demostrar que mediante el uso de software de captura y análisis, el perito puede obtener una evaluación objetiva de los movimientos no graficados, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado bien claro. Y digamos otra vez, estamos hablando de esta máquina, para que, digamos, al firmar o escribir, los no graficados, que son las líneas más delgadas en color morado, sean, digamos, las diferencias que hacen con el movimiento graficado y para que, digamos, intentar sacar la, la plumilla y escribir en otra parte, se te identifique como periférico, ¿ok? Entonces, sigamos. Estas características se asocian con segmentos dentro de una formación de firma, donde el bolígrafo se levanta momentáneamente de la página, como podrá ocurrir entre los hombres y el nombre y el apellido, perdón. O cuando el bolígrafo se levanta de la página para cruzar una T o poner un punto sobre una I, ¿ok? Se postula que este tipo de análisis de características puede ser útil para respaldar los exámenes estáticos de los examinadores de escrituras cuestionadas y la posterior formación de una opinión sobre su autenticidad, ¿ok? Como les había mencionado, aquí se ve más que nada como pone la I sin soltar, sin soltar, o soltando la I. Aquí como se ve, pero en sí se ve como no lo moviste, pero obviamente levantando más del 1.5 centímetros, aún así si levantas más de esa distancia, no lo va a detectar la plumilla, pero si no la levantas para hacer eso, para sacar el punto, con el movimiento no graficado, con eso se va a determinar la manera de cómo escribiste, más que nada. Y así se ve como que otra vez dice Colegio de Criminalística, se ve que iniciaste hasta acá, moviste tantito o empezaste desde acá, ¿no? Así lo hiciste, los movimientos erráticos, luego cuando tiemblas empiezas a escribir así, aquí está el movimiento graficado y terminas hasta acá. Pero la plumilla lo moviste así, así y tal así, para llegar al punto, lo moviste y llegaste hasta la D. Y así, pues, digamos, le seguiste con la D, con la E y saltaste aquí. Aquí no soltaste la plumilla, se movió así. Y digamos que hiciste la G, la A, no, la C, la A, no, la C, la R, I. Así hiciste el movimiento. Aquí no se detectó, pero obviamente se detectó con el movimiento no graficado. Y así sucesivamente. Y así se puede identificar con con la tablilla, en los movimientos que hiciste y los que no hiciste, pero aún así los detectaron. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjame verme. Y aquí mismo. Modificaciones fraudulentas en la escritura y firmas. ¿Ok? La falsificación de firmas en documentos es un delito grave en México. Vamos a hablar ahora de México. Que pueden tener consecuencias legales, económicas y emocionales. Desde testamentos manipulados hasta contratos fraudulentos, la autenticidad de una firma puede ser la diferencia entre la justicia y perjuicio. Pues aquí como vamos a hablar un poquito del marco legal de la falsificación de firmas en México, la falsificación de firmas de México está tipificada en el Código Penal Federal de la Ciudad de México, en el artículo 243 y en legislaciones estatales. Este delito se castiga con pena de 2 a 10 años de prisión, dependiendo del contexto y el daño causado, ¿ok? ¿Y qué documentos son los más vulnerables? Testamentos o actas de herencia, contratos de compra-venta de propiedades, pagarés o cheques bancarios, documentos judiciales, ejemplos, divorcios. Un ejemplo común en derecho familiar es la manipulación de actas de divorcio para alterar acuerdos de custodia o pensión alimenticia. Si sospechas de, si sospechas de firmas falsificadas, es crucial actuar rápidamente para que, digamos, en casos de, bueno, es que
al modificar tanto la ley, déjenme hacer un poquito más grande y moverme acá, ¿ok? Para, digamos, para la ley, en los casos de divorcio, luego a veces es más, y más propenso, bueno, no digo más propenso, sino es más propenso la mujer que falsifique el documento. ¿Por qué? Porque puede ponerse o quiere tener más dinero para la pensión alimenticia, aunque ella se lo gaste para ella propia, para ella en sí, mejor dicho. Y digamos, con esa falsificación de una firma, se puede lograr eso. Así que, por eso, digamos que hay que estar atentos en las firmas, en los documentos como tal, y como se puede ver aquí, una autofalsificación es la manera de cómo escribe una persona a diferencia de otras personas. Contestar, creo que dice contestarme para y así y otras partes, ¿no? Contigo para contestarme y así, ¿no? Pues aquí se diferencian las formas de cómo se escribe unas letras como tal. Aquí, digamos, la T es muy diferente a esta, la R es muy diferente a esta, las A son muy diferentes, la C es igual porque esta como que parece un medio círculo, no terminado bien, y esta es un semicírculo, pero un poco más, menos redondito. La aparece un 2 y la T, pues la tilde es la diferencia como tal, y el término también. Entonces, sigamos. Ay, perdón, me pica el ojo. Ah, ahí está. Ahí estamos. Técnicas forenses para identificar firmas falsas en documentos. Los peritos calígrafos y grafólogos utilizan métodos científicos para analizar firmas. Algunas técnicas incluyen análisis grafotécnico, que es compara patrones de presión, mejor dicho, inclinación y velocidad de escritura. Por ejemplo, una firma falsificada puede mostrar trazos temblorosos o repasados, como pues digamos mostré aquí en las firmas que hice, en las firmas entre muchas comillas, una me equivoqué y se ve que está ondulado o temblé ahí en ese momento y se vio mal, y en la otra pues ya lo hice bien. Pues obviamente la que está bien es mi firma original, y la temblorosa es la mala, digamos la falsificada. Microscopía digital amplía la firma para detectar alteraciones como correcciones con tinta diferente. Digamos, utilicé una tinta azul, pero, pero sobrescribí esa firma, obviamente lentamente, temblando para no equivocarme, aunque me equivoco en ese momento, con tinta negra. Y así va a pasar lo mismo para las falsificaciones, que luego a veces no rellenan bien o se equivocan y ahí quedan residuos de la tinta azul, que es la firma verdadera que quisieron sobreescribir. Ay, perdón. Ahí está. No se me ha apagado. Ok. Ay, déjame acomodarme esto. Ahí está. Que no sé mucho de chalecos. Espectrometría de la tinta. Determina si la tinta usada coincide con el resto del documento. Y aquí hablamos un caso vamos en 2022, reveló que un testamento fue invalidado porque la tinta era 5 años posterior a la fecha del documento. Digamos que el documento, como salió aquí, como dice aquí, hace 5 años utilizaron una tinta diferente, una tinta azul, pero le siguieron o le modificaron o sobrescribieron cada letra con una tinta negra. Es por eso que fue invalidado un testamento. Tal vez la firma igual fue sobrescrita en tinta negra, cuando en sí es azul, o algo viceversa, aunque se nota mucho más. Por eso luego piden tintas azules para que en casos de falsificaciones con una firma y todo eso, y que saquen tus datos de base de datos,
firmen de otro color, y con eso llegaría, y con eso se identificaría más que nada las falsificaciones. Entonces, si quedó todo claro, seguimos. Espero que haya quedado todo claro, ¿ok? Entonces seguimos. Déjame bajarme. Ahí está. Escenarios comunes de falsificación de firmas en derecho familiar. Testamentos manipulados en disputas de herencia. Es frecuente que familiares creen firmas falsas para beneficiarse. En 2023, un tribunal de la Ciudad de México anuló un testamento tras comprobar que la firma del difunto no coincidía con muestras anteriores. Es muy, digamos así, como en peleas de familiares y, digamos, cuando los familiares se pelean por los testamentos, digamos, que un familiar que tanto quería y lo cuidó no le haya dejado lo que él pedía, porque era, digamos, o fue, digamos, ¿cómo se puede decir? Disculpen, o digamos, ¿cómo podríamos decir? Digamos, lo cuidó por beneficio propio y el abuelo, pues, o el difunto, se enteró de eso, que nada más lo ayudaba porque ya le quedaba poco tiempo de vida y para que, digamos, se ganara al difunto y le dejara toda la herencia o una parte de la herencia o su parte, digamos. Pero obviamente como se dio cuenta digamos, el difunto, se dio cuenta de las intenciones del familiar. Obviamente no lo dejó todo o su parte y se lo cedió a quien sí le ayudaba no por decirlo de que se quería beneficiar el propio o sus familiares que no lo querían, digamos. Y con eso llegaría a este tipo de testamentos manipulados para beneficiarse tanto a un familiar o a esta parte de la familia. ¿Ok? Entonces seguimos con el otro que es contrato de divorcios fraudulentos. Ya lo había mencionado que algunas personas alteran acuerdo para recibir obligaciones económicas. En este caso, ahora hablamos del hombre que luego, digamos, se divorcian, pero no quiere pagar lo de la pensión alimenticia o quiere pagar muy, muy poco. Por eso se llegan esos casos digamos, como se ve aquí en la imagen, digamos, el documento es uno falso, pero ¿cómo se llama? Con el dinero quiere convencer al juez para que, digamos, sea el verdadero para ellos. Y así obligar a la persona que, digamos, pague o no pague todo lo que quiera la otra persona o que se le deba de imponer. Ya sea en los casos de divorcio por separación de maltrato, digamos, del padre a los niños o de los cónyuges entre sí, también la mujer puede causar eso y no pagar más que nada, más de lo que ella pide, además que lo que el hombre pide o lo que pide el hombre o la mujer en diferentes casos, pide lo necesario para las obligaciones económicas, pero el hombre para buscar eso serían los contratos fraudulentos de divorcio. Y con eso llegaría pues las firmas falsas y todo el documento es falso para él ser beneficiado o beneficiada, ¿ok? Entonces, sigamos. Espero que se haya quedado claro esta parte. Y hablamos de la documentoscopía, rama de la criminalística encargada por medio de conocimientos, métodos y técnicas de establecer la veracidad, autenticidad o falsedad de toda clase de documentos con escritura a mano en sus diversas variedades, mecanografiadas o de imprenta, haciendo probable la identificación del individuo responsable de un hecho. La disciplina que aplica la documentoscopía son la caligrafía, la grafoscopía, que ya habíamos visto antes, la criptografía y la palografía, digamos, escrituras antiguas o, sí, digamos, escrituras antiguas o escrituras que no se hablen o diferentes tipos de escrituras, como cuando los digamos, los kanjis en japonés o la forma de escribir,
más que nada. La forma de escribir es esto de la criptografía y la paleografía son escrituras antiguas, digamos náhuatl, la egipcia antigua y todos esos, ¿ok? Entonces, sigamos. Métodos de investigación aplicados a los escritos. La método formal, este método comenzó a ser utilizado en los inicios de la grafotécnica por personas conocedoras de la morfología y las figuras de letras, como ya habíamos dicho antes en el anterior, creo que fue la anterior clase o en esta, en algunos diapositivas. Esta técnica de investigación y de estudio gráfico, ¿okay? Se basa en la simple comparación caligráfica de las letras individualmente consideradas, centrándose esencialmente en la forma, posición y dimensión que presentan los signos gráficos. Se limita a aspectos netales, superficiales y se ciñe al análisis de los elementos gráficos más fácilmente imitables y modificables, perdón. Digamos, escribimos, digamos, ahí, espérame tantito. Aquí está. Se me había caído. Digamos, a ver si se ve. Ay, tengo que hacerlo un poco para atrás. Ok, digamos que escribí aquí, mmm, digamos, a ver, permíteme unos segunditos, no me tardo nada. Ay, me dijeron que son para pizarrón y son de aceite. Bueno, digamos aquí escribo, ¿qué les gusta? Escribo, ya sé, ay, ¿qué quedaría? Bien, dejo, dejo la casa a nombre de Juan Sánchez, ¿no? Así, ¿no? Sánchez. Pues aquí el método, digamos, aquí el método formal se va a identificar la posición de las letras, los signos, digamos, que esto sea un signo, y la manera de cómo se escribió. Para así decirlo, aquí escribí, digamos, normal, y aquí cursiva. Y aquí igual cursiva, normal, y así sucesivamente, ¿no? Pues eso es el método formal de una investigación aplicada a los escritos, ¿ok? Y también se va igual a la forma, a la figura en sí, porque puedo hacer una S así, o una y una así, o como se ve aquí, esta parece una Q, esta parece una Q, una parece Q, pero la A en sí va a ser así, digamos, chiquita y con un palito, ¿no? Esa sería una A y esta sería una Q o una A hecha por una mano, digamos, diferente, aparte, igual, o de una forma de escribir aparte, ¿ok? Ok, entonces espero que haya quedado bastante clara esa parte, ¿ok? Déjenme broma acá para que vean y déjenme tomar tantita agua. Disculpen. Bueno, entonces sigamos. Método caligráfico. Al igual que el morfológico o formal, el método caligráfico es un procedimiento meramente de comparación superficial que consistía en poner de manifiesto las semejanzas o diferencias de la forma exterior de las letras, cotejándolas mediante el calco o la superposición. Esta metodología fue cuestionada desde sus primeras aplicaciones para mostrar inoperancia y multiplicidad de gravísimos errores judiciales. Aquí en lo que nos referimos es que el método caligráfico
como esa parte o una forma de la formal, aquí lo que vamos a diferenciar es el escrito o la forma de calcar el escrito, ya sea digamos, en documentos fraudulentos o falsificados, que sea de forma, digamos, escribí igual eso, dejo la casa nueva de Juan Sánchez, ¿no? Así, supongamos, pero casi con mi letra que escribí arriba, pero lo ponen obviamente sin la forma de, digamos, la cursiva o no separando mucho la letra como escribí ahí arriba, que espero que sí se vea. Y de esa forma el método caligráfico se va a identificar cuál es el falso y cuál es el verdadero, cuál es la letra de la persona y cuál es la otra y la letra de la otra persona, ¿ok? Entonces espero que se haya quedado bastante claro esta parte. Entonces sigamos. Ay, ahí estamos. Ay, disculpe. Le digo que estoy un poco enfermo. Me duele la garganta hasta eso. La grafología posee, ahora sí, perdón, método grafológico. La grafología posee un ámbito de aplicación bastante amplio que comprende la grafopsicología, la grafometría, la grafología emocional, la grafología empresarial y social, grafología fisiológica y grafología judicial o forense. En la materia que nos interesa, la grafotécnica, en la grafología judicial o forense, la que aplica el método grafológico como técnica dirigida a la identificación de una persona a través del análisis diferenciador de escritura, identificando el carácter de la persona. Del tal modo que si de los estudios resultan dos caracteres distintos, ello es indicativo de la prevención de personas diferentes, ¿ok? Como igual les había comentado antes, así escribí yo de manera, digamos, normal y después cursiva, porque, digamos, así yo escribo. Mientras que al ser un documento falso, un documento falsificado, ellos lo hacen de manera normal, digamos, y dejando menos espacio, como yo dejé arriba, donde dice nombre. ¿Ok? Entonces, y más que nada en esos métodos de judicial y forense, se determina cómo escribió la persona o cómo fue escrita los documentos falsos. Y así, técnicamente hablando de los métodos, de los métodos y de las formas de cómo escribe la persona, se puede identificar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. ¿Ok? Entonces, sigamos. Y espero que haya quedado bien esa parte. Método escopométrico, perdón. La escopometría se define como todas aquellas técnicas y procedimientos derivados de la física basados en la observación y la medición, aplicados perdón, a las comparaciones de cosas con fines de identificación. Este método consiste en efectuar un minucioso análisis físico de material sometido a estudios por medio de instrumental, sí, por medio de instrumental óptico adecuado a la investigación que se realiza y de acuerdo con principios, métodos y procedimientos que, derivados del aporte científico, industrial y artístico, han recibido la denominación de escopométricos, en razón a la que comprenden normas ineludibles que deben observarse para llevar a cabo la medición con precisión, para luego efectuar la comparación entre el material dubitativo e indubitativo sometido a análisis y de este modo establecer correspondencia a descartar un común origen, ¿ok? Entonces, aquí hablando de eso, más que nada de que el escopométrico que se basa básicamente casi todo el análisis de todos los que hemos visto, de todos los métodos, aquí se basa más minucioso porque va más que nada aparte de la forma de cómo escribió, y de la separación o digamos de si hubo, digamos, hasta incluso huellas en la firma o algo así para que lo hayan tocado la firma, quedan ahí los residuos de la persona que firmó, mientras que en el documento falsificado no dejó ninguna huella. Y ahí, digamos,
Se diferencia más que nada. También como igual dice acá, mejor dicho, el tiempo que tomó, digamos, a la persona que llevó a cabo el documento original, se, se vea al escribir, también se puede medir, se puede y observar más que nada, este, en qué momento lo hizo o qué le había pasado para escribir eso, o digamos, si se encontraba en un momento delicado o que ya estaba a punto de fallecer, escribió ese momento, digamos, de manera rápida o de manera lenta, ya sea porque era una edad muy avanzada o estuvo, digamos, o estuvo en un momento crucial que o estuvo en un momento de agonía para que identificaran cómo en sí escribía él, si en un momento estuvo, digamos, hablando de personas adultas mayores que ya están a punto de fallecer, estén en momento de escribir, sea su manera de escribir, se vea cómo llevó a cabo todo ese escrito y con eso se puede identificar qué documento es el verdadero y qué es el falso, ¿ok? Entonces, para resumir más que nada de todo lo que dije, es dependiendo de cómo escribes, se verá mm, se verá en qué momento, en, no ahora, sino no en la hora más que nada, sino en el momento en que tú escribiste el documento, si te encontrabas bien o mal, triste, feliz, escribiendo una carta, escribiendo, digamos, igual un testamento para el futuro, digamos, en sí una carta para el futuro y estés en un momento melancólico y así. Y hablando de, digamos, de la psicología, la forma de escribir es lo que identificará en sí un documento verídico a uno falso, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro bien todo esto. Y entonces sigamos. Ahí está. ¿No me saltó uno? No. Ok. Método grafoscópico. Este método de análisis de escrito se basa en la comparación morfológica de las letras para establecer los caracteres generales de los gráficos con el fin de identificar el autor del mismo o, en su caso, determinar la autenticidad o falsedad. Este procedimiento de investigación sobre escritos está estrechamente relacionado con otros métodos de análisis como el sinaléctico y el grafocrítico, pues en cierto sentido dentro de su técnica aplica aspectos y procedimientos de los cuales son comunes a todos, pero metodológicamente se aparta de ellos, por ser este método que presenta mayores ventajas sobre los otros dos, o sea, estos dos. Y como ya había mencionado en su tiempo, se pueda identificar de maneras diferentes de cómo escribió en ese momento la persona, de qué manera se escribió el otro documento, digamos, escribió una A que parece una Q, una R que parece una V. Eso es raro porque mi hermano escribe así, que parecen sus U's una V, una V, mejor dicho, una V. O sus R parecen V y él diga, no, es una U. Pero bueno, y luego le decimos, no, es que parece una B, una R, y dice, no, es una U. Pero bueno, y así se puede identificar las maneras de que quien escribe el documento, el verdadero y el falso, y de manera, digamos, auténtica, el que escribió como la U es el verdadero y el que escribe como la U parece una R, una V, es el falso, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro todo esto y sigamos, ¿ok? Hablamos ahora de... Ay, espérame, Telito, déjame tomar agua. Ahí estamos. Ay, ya se acaba de bañar. Y por último, creo que ya no nos va a dar tiempo, así que mejor lo dejamos hasta acá, más que nada, porque ya no me va a dar tiempo para seguirle. Así que espero que les haya gustado este tema
y espero que para la siguiente clase, que es la penúltima, podamos seguirle con este tema y ya con el último tema en sí que nos tocaría ver. Y con eso pues cerraríamos el temario y nos viéramos para la última clase, que sería el lunes o martes o el día que, bueno, si me lo habiliten claramente. Entonces eso sería todo por mi parte del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase o en la clase en vivo y espero que les haya hecho de su agrado esto, lo de la documentoscopía, lo de la grafología y todos estos métodos que hemos visto, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase y más que nada, les mando un fuerte saludo y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, nos vemos. Adiós.